Saludos, feliz tarde para todos, espero se encuentren muy bien. Quien les habla es el profesor Omar González, su profesor, su tutor influencer de la asignatura Introducción a la Psicología Educacional. Bienvenidos, vamos a dar inicio a este segundo encuentro síncrono. Vamos a dar 3 minutos para esperar los compañeros que se conecten. Bien, fíjense, para esta segunda unidad, primero quiero agradecerles porque, bueno, la participación ha sido bastante interesante en la entrega de la primera unidad, de la primera actividad sumativa, que es el informe, algunas particularidades que se les colocó de acuerdo a la valoración de la rúbrica. ¿Sí? Bueno, y para esta segunda unidad tenemos que vamos a trabajar con las teorías y modelos de las etapas evolutivas en psicología y nos vamos a dar un paseo por los diferentes autores, los diferentes materiales que los niños están aportando y la importancia y significancia que ellos tienen para los procesos educativos, ¿no? Y las teorías de aprendizaje per se. Es importante señalar que destacan entre ellos, por ejemplo, Piaget con sus etapas del desarrollo. Empezamos primero con la sensoriomotora, que para Piaget en esta etapa dura desde el nacimiento hasta los 2 años de edad. Los bebés exploran el mundo a través de los sentidos y las actividades motoras. Los bebés aprenden a través de las experiencias directas y no tienen un pensamiento simbólico o abstracto. Están explorando y a través de esa exploración se va desarrollando esa etapa como tal. Tenemos la etapa preoperacional que dura desde los 2 hasta los 7 años. Recuerden que esta es la clasificación que nos da Piaget y eso es importante recordar. Los niños comienzan a utilizar símbolos y el lenguaje para representar objetos y eventos, pero todavía tienen dificultad con el pensamiento lógico y abstracto. Los niños en esta etapa son egocéntricos. Fíjense ustedes allí, ese concepto es bien importante referirlo, egocentrismo, es decir, el niño piensa solo en él, o sea, él es el centro del contexto, es el centro del mundo. Y tienen dificultad para ver las cosas desde la perspectiva de los demás. O sea, es solamente su perspectiva y por ello podemos encontrar en esta edad o en este grupo etario que se dan las pataletas o los berrinches conocidos normalmente por la falta de gestión de las emociones por parte de los infantes. Tiene también la operacional concreta, que en esta tercera etapa va de los 7 a los 12 años. Es una etapa del pensamiento se vuelve más lógico. Y los niños pueden realizar operaciones mentales reversibles, como la conversación de las masas, el peso. Sin embargo, los niños en esta etapa tienen dificultad para pensar de manera abstracta e hipotética. Comienzan a generarse preguntas, se vuelven extremadamente interrogantes, quieren saber la razón y la lógica de todas las cosas. Posterior a esta etapa tenemos una etapa operacional, que es a partir de los 12 años. En esta etapa los adolescentes pueden razonar abstractamente y considerar los elementos y las múltiples perspectivas que tienen un problema. Los adolescentes pueden pensar de manera hipotética
y deducir consecuencias lógicas a partir de hipótesis. Esta etapa permite a los adolescentes desarrollar un pensamiento crítico y un sentido de la identidad personal. Esta es una etapa, la adolescencia, como todos sabemos, es una etapa bastante cuestionable, bastante crítica, puede llamarse una etapa de búsqueda, de identificación, de comenzar el joven a cuestionarse, a preguntarse, a querer dar respuestas, y respuestas que pueden estar sesgadas de acuerdo a su participación, de acuerdo a su contexto, de acuerdo a sus creencias, pero que va en una constante transformación. Comienza a identificarse con sus pares y esa identificación con sus pares permite que él tienda a asimilar conceptos y estructuras de sus compañeros. Ahora bien, tenemos también a Eric Erickson con sus etapas igualmente del desarrollo, que son bien interesantes y le da otra perspectiva, le da otra visión bien amplia, bien interesante de lo que es el desarrollo del individuo. Para él tiene cuatro etapas fundamentales o cuatro etapas significativas del hombre. Primero, confianza versus desconfianza, que es la primera etapa, donde los bebés desarrollan un sentido de confianza básica en su entorno, si sus necesidades son satisfechas de manera consciente. Tenemos la segunda etapa, que es autonomía versus vergüenza o duda. Los niños pequeños exploran su ambiente y desarrollan un sentido de control y autonomía. Tienen iniciativa versus culpa. Los niños en edad preescolar comienzan a tomar la iniciativa en actividades y pueden sentir culpa por sus acciones. Y tiene esta última etapa, que es hacia la adolescencia, que es identidad versus confusión. Fíjense, los adolescentes exploran diferentes roles y opciones de vida para desarrollar una identidad coherente. Fíjense que tiene mucho que ver, o pudiéramos asimilarlo o hacer una analogía con lo que señala Piaget en la última etapa, en la etapa operacional, que es de los 12 años y adelante. Seguidamente tenemos a Bowlby con sus teorías del apego, que es otro elemento significativo que va a dar respuesta a las características del individuo ante ante sus relaciones con sus padres, ante las relaciones con los adultos, ante las relaciones con la pareja. Entonces nos habla primero del apego seguro. Los niños se sienten seguros y confían en sus cuidadores para obtener apoyo emocional y seguridad. Un apego evitativo, los niños evitan la cercanía emocional y no muestran angustia cuando se separan de sus cuidadores. Y el apego ambivalente, que los niños sienten ansiedad y muestran resistencia a la separación, pero pueden ser difíciles de consolar. ¿Sí? Entonces, Bowlby nos presenta estas tres características o estas tres definiciones del apego, de acuerdo a que este apego va a estar íntimamente relacionado a la relación con los cuidadores. O sea, cómo es esa relación con los cuidadores va a determinar qué apego se va a generar en el infante, entendiéndose también que este apego va a repercutir o se va a ver evidenciado en las relaciones de los adultos, de acuerdo a ese apego. Entonces tenemos que entender esa desmitificación y es importante resaltar que el apego se vende por allí en muchos autores como que, bueno, el apego es malo. No, el apego no es malo. Depende de la forma en que se proyecte y se posicione el apego. Porque el apego siempre va a estar, porque no somos seres independientes per se, somos seres autónomos, que es otro elemento significativo. No es igual autonomía a independencia. La autonomía es la capacidad que tiene el individuo para gestionarse ante las circunstancias, mientras que el apego tiene que ver con su relación y sus pares. También, bueno, tenemos la teoría del modelo de desarrollo moral de Lawrence Kohlberg, que nos habla de varios niveles, empezando primero por el nivel convencional. Nos habla de que el comportamiento moral se basa en cumplir con las expectativas sociales y mantener la conformidad. Entonces, fíjense cómo el elemento de la estructura social juega un papel preponderante o juega un papel significativo en las relaciones,
de los individuos. Entonces hablamos primero del nivel preconvencional. El comportamiento moral está motivado por la evitación de castigo y la obtención de recompensas. Entonces hablamos de los estímulos respuestas y hablamos de la necesidad del individuo hacer, tener recompensas o ser valorado o ser estimulado en sus conductas. Tenemos el nivel convencional, como les señalaba anteriormente, y el nivel postconvencional, que el comportamiento moral se basa en principios éticos universales y la promoción del bienestar social. Entonces entra en juego aquí ese concepto bastante vilipendiado, pero interesante de comentar, que es el concepto de la moralidad, ¿no? Y cómo es visto la moralidad como esa estructura social que tiene que ver con la conducta o el desarrollo de la conducta del individuo en la sociedad. Y entonces entendiéndose la ética como la particularidad, es decir, cómo el individuo procesa, codifica, internaliza y proyecta la moralidad desde sus creencias, desde sus actitudes, desde su forma de pensar, desde sus estructuras mentales. Por otra parte, tenemos a Freud y sus etapas del desarrollo, comenzando con la etapa oral. La boca es la fuente principal de placer y la forma que los bebés exploran el mundo. Y allí, bueno, tenemos entonces el proceso de amamantar, ese primer elemento o enlace vinculante con la madre. Posteriormente tenemos la etapa anal. Los niños experimentan placer y control a través de la eliminación y retención de las heces, el control de los esfínteres. Tenemos la etapa fálica. Los niños desarrollan el complejo de Edipo-Electra y comienzan a mostrar interés sexual en sus padres. En esa edad suele desarrollarse a partir de los 4 hasta los 6 7 años, y es una etapa para Freud significativa y de gran importancia, porque va a determinar las relaciones, según esta teoría, con sus padres, con sus padres y su relación a futuro en pareja. ¿Qué significa eso? Bueno, hay muchas teorías que afirman por allí que de acuerdo a cómo es la relación con sus padres a esta edad, va a determinar su sexualidad en la adultez. Y tenemos por otra parte la etapa de latencia, que la energía sexual se sublime y los niños se enfocan en desarrollar habilidades y relaciones no sexuales y sexuales. Seguidamente tenemos el modelo cognitivo de Vygotsky, que nos habla de tres elementos significativos bien importantes e interesantes. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna duda? ¿Cómo vamos? ¿Se está entendiendo la información? Bueno, para Vygotsky, él nos habla de que el aprendizaje tiene unos elementos significativos. Primero, la zona de desarrollo próximo. Es la distancia entre lo que un niño puede hacer solo y lo que puede hacer con la ayuda de un adulto o un compañero competente. Entonces decimos que el estudiante per se, él tiene un conocimiento previo, él viene con un conocimiento, con una base, no es una tabula rasa como se tenía pensado en la teoría conductual o en el enlace básico, sino que por el contrario, él trae un conocimiento previo que va a transformar y que lo va a transformar a través de qué. Bueno, primero en su vinculación con su entorno, con sus seres próximos, que puede ser un adulto, como puede ser un par que tenga mayores habilidades en ese momento para ese conocimiento. Tenemos el andamiaje, que es el apoyo temporal y ajustado proporcionado por un adulto para ayudar a un niño a alcanzar su máximo potencial. Entonces, fíjense, el andamiaje es visto como ese aporte, como esa ayuda, como esa pedagogía que acompaña los procesos, que hace que ese enlace, que haya sinergia entre los contenidos para que esos contenidos puedan desarrollarse, puedan transformarse y puedan resignificarse. Y tenemos el juego simbólico, donde los niños utilizan el juego imaginativo para desarrollar habilidades cognitivas y habilidades sociales. Entonces está la lógica, el pensamiento abstracto, el pensamiento formal.
Bien, grosso modo, esta es parte de la información que ustedes van a profundizar, van a desarrollar, van a indagar, van a cuestionar, van a comparar, van a correlacionar de todo el contenido que tiene la unidad 2. ¿Sí? Esto, grosso modo, es una información para generar en ustedes la inquietud de la lectura, de la indagación, para que puedan verificar, puedan apropiarse, puedan internalizar y puedan profundizar al respecto de toda esta información que se les presenta. Interesantísimo que ustedes puedan indagar al respecto, que puedan leer los materiales de consulta que están colgados en la página. Recuerden que está el material suministrado en el aula y aunado a eso hay unos enlaces que se les invita a que ustedes puedan revisar, que les da mayor contenido al respecto, que les permite apropiarse de nuevos saberes y que eso les va a permitir a ustedes debatir al respecto. Les va a permitir a ustedes poder profundizar, les va a poder a ustedes permitir tomar postura al respecto, ser más críticos, más analíticos, más reflexivos con relación a ese contenido que es súper interesante, súper importante, súper trascendental en todos los procesos educativos, porque estas teorías dan respuesta a los procesos en las diferentes eh, grupos etarios o en las diferentes etapas del desarrollo del individuo a lo largo de su existencia. Entonces, por ejemplo, fíjense para acá, nos dicen aplicaciones prácticas y críticas a las teorías y modelos evolutivos en psicología. Nos dicen que como aplicaciones prácticas tienen que las teorías y modelos evolutivos en psicología tienen diversas aplicaciones prácticas. Por ejemplo, ayudan a informar las estrategias educativas y de crianza para facilitar un desarrollo saludable en niños y adolescentes. Estas teorías proporcionan una base sólida para comprender las etapas del desarrollo y los hitos claves que se esperan en cada edad. Fíjense ustedes allí lo significativo. El conocer las teorías, el apropiarse de las teorías, el compararlas y hacer la relación, la analogía con los estudiantes, con los hijos, con los jóvenes, nos va a permitir entender por qué en cada etapa, por qué en cada edad el individuo se comporta de esa manera, por qué esa respuesta, por qué la falta de gestión de emociones, por qué ve la vida desde esa perspectiva, por qué su relación con sus pares a esa edad es de esa manera, por qué esa ausencia o ese distanciamiento de sus padres se dan en una etapa específica. Eso es lo que permite el conocer estas teorías. Aunado a eso, esto permite a los educadores y padres adaptar su enfoque y brindar un entorno de aprendizaje y cuidado adecuado para promover el crecimiento y el bienestar de los niños, recordando que el crecimiento y el bienestar de esos niños va a significar en adultos sanos, va a significar o va a repercutir en adultos con relaciones coherentes, con relaciones armoniosas, con relaciones afectivas, con relaciones efectivas. Ahora bien, ¿cuáles podrían generarse como críticas al respecto? Algunos argumentos que pueden ser demasiado simplistas y no tener en cuenta la diversidad cultural y contextual. Estas teorías a menudo se basan en muestras limitadas de poblaciones específicas y pueden no reflejar completamente la complejidad y variabilidad del desarrollo humano en diferentes contextos socioculturales. Además, algunas críticas señalan que estas teorías pueden generalizar en exceso y no considerar las diferencias individuales en el desarrollo, lo que puede llevar a estereotipos y a prejuicios. Fíjense ustedes esto. De esto podemos diferir, porque si bien es cierto, la teoría y los modelos evolutivos te dan respuesta a los hitos del individuo, también te indican que no es una generalidad, que no es algo genérico, que no es estándar. Ellos dan respuesta a lo que se espera. Y por eso hay diferentes autores y cada autor te muestra una perspectiva diferente. Y por eso la necesidad de correlacionar los diferentes autores y correlacionar
las diferentes teorías, entendiendo que los seres individuales son únicos y singulares. Y esa singularidad es la que va a determinar cómo es su respuesta a los diferentes cambios evolutivos por los cuales pasa el individuo. Y al ser diferentes y al ser únicas, a ser individuales, a ser singulares, bueno, por eso es que cada individuo debe tratarse desde, perdón, la observación, desde la valoración, para entonces poder entender cuáles son las particularidades que ese individuo tiene y desde esa particularidad generar su plan de acción, generar su propuesta de abordaje, entendiendo que, bueno, podemos tener a dos jóvenes masculinos de 11 años, de la misma localidad, de la misma población, con la misma estructura familiar, que responden de manera diferente, pero esa es la diversidad. Por otra parte, de las aplicaciones prácticas, a pesar de las críticas, las teorías evolutivas siguen teniendo aplicaciones prácticas valiosas en el campo de la psicología. Por ejemplo, informa la terapia de intervención psicológica para abordar las necesidades de desarrollo en personas de todas las edades. Estas teorías proporcionan un marco conceptual. Fíjense ustedes, proporcionan un marco conceptual, es lo que está aquí, es el constructo teórico, es lo existente. Y esto ayuda a los profesionales a comprender los desafíos y las fortalezas de cada etapa de desarrollo, lo que les permite diseñar intervenciones efectivas y personalizadas, lo que les estaba diciendo previamente. Al aplicar las teorías evolutivas en la práctica clínica, los terapeutas pueden ayudar a los individuos a superar obstáculos, a promover un crecimiento saludable y a mejorar su bienestar psicológico y emocional. Entonces, es un andamiaje, es una estructura que nos va a permitir a nosotros tener un piso de donde nosotros apalancarnos y comenzar los procesos de acompañamiento. Definitivamente, desde mi perspectiva, son fundamentales, son atemporales, se alimentan, se transforman, se adecúan, pero siguen dando respuesta indispensable a los procesos evolutivos del individuo. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna duda? ¿Estamos claros? Entonces la invitación, en primera instancia, es que se haga una lectura detenida, una lectura profunda, una lectura detallada, una lectura bien, bien interesante de todo esa información, de todo ese contenido que se les sugiere para que entonces podamos construir nuestra propia estructura al respecto. Podamos ser críticos y analíticos de todo lo que allí se presenta y lo podamos correlacionar y comparar con lo que podemos observar, sea con nuestros hijos, sea con nuestros compañeros, sea con nuestros alumnos o estudiantes en los espacios donde usted se esté desenvolviendo. Bien, para esta segunda unidad tenemos pautado como estrategia evaluativa una revista digital psicológica. ¿Sí? Bueno, una revista digital psicológica donde ustedes van a presentar una información bien interesante, donde ustedes van a explotar y promover su genialidad, su creatividad, su pensamiento reflexivo y crítico. Y fíjense bien, ¿cuáles son las pautas para esta revista digital? Están en el aula, están en las instrucciones de la tarea, pero es interesante que la recordemos a través de este medio. Y si se les presenta alguna duda, ustedes puedan de una vez participar y puedan presentar. Entonces, fundamentado en los contenidos programáticos especificados en el núcleo temático 2, que trata sobre teoría y modelo de las etapas evolutivas, revisando y sistematizando los constructos teóricos estudiados, usted puede seleccionar de la lista que se mostró. Recuerden que allí está una lista de todos los autores que usted estudió, que usted debe estar estudiando en esta segunda unidad. Ojo, no porque vamos a seleccionar a dos, usted va a dejar de revisar al resto de los autores, porque se supone que lo que queremos es que usted tenga la oportunidad de conocer a todos esos autores
conocer la teoría que nos presenta, conocer cuál es su punto de vista de los procesos evolutivos, conocer cuáles son sus aportes a la psicología educativa como tal. Entonces no se quede solamente con la selección de los dos autores, no, vaya más allá de eso y lo invito desde esta semana a que usted indague, revise, lea, tome notas, tome apuntes con referencia a cada uno de los autores. Entonces usted puede seleccionar de la lista que se mostró a dos de ellos. Es importante que durante la elaboración de la revista cumpla con cada una de las etapas establecidas para él. Entonces, ¿cuáles son las etapas? Bueno, primero, ¿cómo es la disposición de su revista? Y hago énfasis en esto. Su revista debe tener portada, una portada que sea impactante, una portada que atrape al lector, una portada que tenga elementos llamativos, una portada que logre hacer clic o enganchar desde esa imagen que transporta a esa persona que la va a observar con todo ese contenido rico, nutritivo, sustancioso que se va a encontrar dentro de la revista. Va a tener un índice con el contenido que usted va a desarrollar, debe tener una línea editorial y cuando hablamos de editorial es ese esbozo cuando usted presenta de qué va a tratar esa revista. Ay, lo emocionado que está de poder presentar a todos sus lectores esa edición. Usted hipotéticamente allí va a generar una edición de esa revista, los invita a leerlos, los atrapa. El contenido que usted va a desarrollar, recuerde, la, la dimensión o la posición de la hoja va a ser en forma vertical. ¿Para qué? Para que tenga estructura de revista. Usted la va a diseñar en la plataforma que usted desee diseñarla. Hay libertad para hacerlo. Sí, allí se les recomienda, por ejemplo, Calameo, pero también usted puede hacerlo en ISO, también usted puede hacerlo en Canva. Lo importante es que tenga una coherente estética, diagramación, la cartografía, la distribución de los elementos en la hoja, la distribución de los elementos en la página, las imágenes impactantes, no sobresaturar de contenido, ¿sí? Todo lo que representa la estructura de una revista. Ahora bien, ¿qué elementos usted va a tomar de esos dos autores que usted seleccionó? Vamos a imaginarnos que usted, por ejemplo, seleccionó a Freud. Bueno, la biografía del autor, la teoría que presenta, cuáles son las bases científicas de su modelo teórico, qué modelo expone, y usted va a generar un ejemplo hipotético, importantísimo esta parte. Usted va a generar un modelo hipotético de la teoría y del modelo que presenta ese autor. ¿Sí? A esa revista le puede colocar pasatiempos, le puede colocar elementos de publicidad, elementos de mercadeo para hacerla más atractiva, más vistosa, más llamativa. ¿Cuáles son los criterios que vamos a tomar en consideración en la rúbrica para la valoración de su revista? Bueno, calidad de la información del estudio psicológico experimental reseñado. Bueno, en este caso es un ejemplo hipotético como tal. Relevancia del conocimiento psicológico generado, o sea, la teoría que presenta el autor, la estructura de revista y cantidad de páginas. Si usted va a trabajar con dos autores, como mínimo, usted debería tener 10 páginas. ¿Sí? La creatividad, genialidad con lo que usted la presenta, la redacción y ortografía. Debemos tener coherencia y cohesión en nuestro discurso, en lo que escribimos, cuidar los aspectos básicos de la ortografía y la redacción, porque es un elemento fundamental a tomar en consideración. Hasta ahora, ¿hay alguna pregunta? ¿Estamos claros con lo que se va a hacer? ¿Tienen alguna duda al respecto? Chévere, si no tenemos dudas, si estamos claros en lo que vamos a hacer, excelente. Entonces damos por concluido esta sesión, este espacio. Gracias por su participación. Los invito a los que no pudieron estar, que se puedan conectar de manera asíncrona y revisen
todo lo que esbozamos en este encuentro síncrono, las particularidades fundamentales de la revista, recordándoles que siempre debemos verificar, revisar la rúbrica porque ahí están los criterios que vamos a valorar y los descriptores de cada uno de esos criterios para que usted pueda ajustarse lo más cercanamente posible a esos criterios. De igual forma, recordarles entregar la actividad en la fecha pautada, no desmayar, continuar con el mismo empeño que hasta ahora han demostrado. Y bueno, nos mantenemos conectados a través de la plataforma. Cualquier duda que se les presente lo pueden hacer o la pueden indagar a través del foro de dudas o la mensajería privada. Lo importante es que lo hagan con tiempo, que no se queden con dudas, que no se queden con dudas y que nos mantengamos en estrecha comunicación para poder solventar de manera oportuna cualquier duda que se les presente. Sin más, bueno, nos despedimos, estamos en sus gratas órdenes y nos vemos en el próximo encuentro.